más importante es que no te pide garantía. Levántate mi pyme y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Catalina Carpio, experta en el lavado de activos, y el doctor Nino Casanelo, académico y penalista. Les invitamos para analizar el contenido y la incidencia de este proyecto de ley orgánica denominado para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Tiene 31 páginas. Este proyecto, entre otros, tiene como objetivo establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas. Ese es el principal objetivo de este proyecto de ley, que con el carácter de urgente en materia económica ha sido presentado en la Asamblea Nacional. Frente a este nuevo proyecto, ¿cómo enfrentar y lograr éxito, especialmente atacando a las economías criminales y afectando al lavado de activos? Doctora Catalina Carpio, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Saludos a las radioescuchas. Y ¿cómo está Nino? Mucho gusto volverlo a ver por aquí. Bueno, esta ley, a mí este proyecto de ley me ha tomado de sorpresa, pero gratamente. Considero que el presidente se está moviendo estratégicamente, y tal vez con lo que ahora tiene mayoría en la Asamblea, esta ley va a pasar con más facilidad. Es una ley, como lo dice aquí, de carácter financiero, tributario, y también hay medidas de seguridad, ¿no? Me atrevería a decir que es un procedimiento que tal vez asesoraron aquí la cooperación italiana y también los asesores de Bukele, ¿no? Sin embargo, esta ley, que yo ya me la he leído completamente, tiene cosas muy positivas, ¿no? Hay algunos incentivos, inclusive tributarios, pero también hay incentivos para la gente joven, ¿no? Eso es importante mencionarles a todos los radioescuchas, Miguel. Y es una ley que lo que quiere hacer el presidente de la República es salvar totalmente al país de lo que gobiernos pasados dejaron sembrando en el país. No llega a los extremos de las medidas de Bukele, pero sí hay algunos temas muy radicales que va a realizar el gobierno. Y que por ahí también, como son muy radicales, me preocupan los tiempos, sobre todo los tiempos procesales, porque se van a crear nuevos jueces que conozcan las causas, fiscalías. Entonces es toda una estructura que además de esta ley son 6 meses de entra en vigencia. No sé cómo vaya a hacer el gobierno. Imagino que tendrán ya una estrategia, porque lo que nos está demostrando el presidente es que está haciendo temas muy estratégicos. Ahora, doctora Carpio, en el tema del lavado de activos, si se quiere atacar a las economías ilegales, ¿cuántos resultados puede dar
si se llega a aprobar esta reforma y poner en vigencia? Bueno, esta reforma tiene algo muy importante. Le da nuevamente a la UAFE más capacidades, ¿no? Para que pueda coadyuvar al análisis financiero justamente de los capitales ilícitos. O sea, va a haber, por lo que leí, habría que ver el reglamento, un cruce de información mucho más eficiente. Pero eso también implica que toda la cadena de sujetos obligados que están detrás de la UAFE, que son los que alimentan a la UAFE de información, van a tener que inclusive modificar sus matrices de riesgos. Los sujetos obligados manejan matrices de riesgos que, para que los escuchas entiendan, básicamente son indicios y son señales de alerta y se hace a base de una administración de riesgos. Entonces, todo eso van a tener que reforzar totalmente. Va a ser más trabajo para los sujetos obligados. Sin embargo, creo que va a haber una profesionalización ahí, va a haber información mucho más eficaz y de mejor calidad que le va a ayudar a la UAFE, ¿no es cierto?, a poder hacer el análisis financiero que necesitan las autoridades. Bien, esto sobre el tema de atacar a las economías ilegales y al lavado de activos. Ahora, veamos, bienvenido al doctor Nino Casanelo, académico y penalista, desde el punto de vista de reformas, porque se plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal, frente a delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Incluso se hablan algunos temas que quisiera que lo comente. Por ejemplo, se habla del indulto anticipado. Por favor, ¿cómo ha visto usted este proyecto de ley urgente en materia económica? Doctor Casanelo, buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a la doctora Carpio, a toda la audiencia de Democracia TV. Bien, es importante empezar refiriendo un tema sustancial que lo mencionaba la doctora Carpio, ¿no? La norma busca atacar las economías ilícitas, pero lo hace desde la construcción de conceptos alrededor del conflicto armado no internacional o el conflicto armado interno, ¿no? Empieza a generar ciertas definiciones. Es algo de lo que Colombia viene desarrollando en los últimos 20 años en el denominado derecho operacional. La posibilidad de distinguir el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas y de la policía, digámoslo así. En este caso, el proyecto de ley que presenta el presidente presenta una opción intermedia, por ejemplo, a la adoptada por Colombia, que diferencia el conflicto entre grupos armados organizados y delincuencia organizada. En nuestro país, si bien las tres primeras categorías de conformidad al derecho internacional humanitario están siendo reconocidas, le da la potestad vía reglamento al bloque de seguridad y al presidente de la República de incorporar en esta categoría a otros posibles actores. Ahora, sobre esto habrá mucho debate, pues porque habrá quienes señalen la necesidad de distinguir entre los grupos armados organizados y otras agrupaciones de delincuencia organizada, principalmente por la posibilidad de establecer el ámbito de acción de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin embargo, fíjese que ya el presidente nos plantea un poco hacia dónde va, porque se crea la figura de participación en un grupo armado organizado. Esta es una suerte de reestructuración de los conceptos tradicionales de delincuencia organizada, ahora enfocados al conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. Y básicamente, ¿qué consiste este tipo penal? Pues en que aquel que participe de un grupo armado organizado, de aquellos definidos de acuerdo a este proyecto de ley, a su reglamento, pues básicamente incurre en una conducta criminal que puede tener una pena, en el caso de directivos principalmente, de 26 a 30 años. Este cambio en la dinámica, lo que nos dice, como bien señalaba la doctora Carpio, es que el gobierno ha reevaluado una estrategia, principalmente de cara a los últimos hechos violentos, y ha decidido golpear, ¿sí?, como si se tratara de objetivos militares a las organizaciones, de acuerdo a los criterios de la Convención de Viena y de la Convención de Ginebra. Y usted los podrá encontrar, ¿no? Violencia intensa o intensos indicadores de violencia que los fundamenta en sus considerandos, y luego, cómo no, la estructuración de estos grupos que de última data
nos hemos dado cuenta que tienen la capacidad organizativa incluso de atacar o a miembros de nuestras Fuerzas Armadas como si se tratara de objetivos militares ante el riesgo de sus operaciones de toma de territorio, principalmente en el campo de minería ilegal. Entonces, claro que es un proyecto que desde el conflicto armado interno trata de atacar las economías criminales, identificando operaciones como la minería ilegal, la toma de territorios en función de extorsiones y vacunas, el tráfico ilegal de drogas a través del manejo de rutas, como si se tratara de grupos, de hecho, y debemos reconocerlo así, porque es la realidad que vive en varias de las provincias del país, como si se trataran de grupos que han tomado territorialmente el Estado, desconociendo la figura gubernamental. Ahora bien, las figuras que introducen paralelamente este nuevo régimen híbrido, como he decidido pues yo bautizarlo, entre derecho penal y conflicto armado interno, ¿sí?, tendrán que discutirse a profundidad, particularmente este indulto anticipado, porque debo ser sincero, en el proyecto de ley se ve que el espíritu es dejar claro, ¿sí?, que los oficiales de la fuerza pública que de una u otra manera pudieran verse inmiscuidos en el contexto de este conflicto armado interno en posibles imputaciones, tengan la capacidad de beneficiarse de este indulto anticipado por el uso de la fuerza por parte del presidente. Pero habrá más de uno que diga que esto supone entonces que no está un conflicto interno, sino que son normas que se deberían someter a los derechos humanos tradicionales. Esa discusión ciertamente la tendremos a la interna de la Asamblea, será de las más álgidas, y no va a terminar ahí porque eventualmente tendrá que pasar un filtro de la Corte Constitucional. Pero sin perjuicio de cómo se aplique y de si se modifica el proyecto en las comisiones para adaptarlo mejor a esta figura, nos damos cuenta que el mensaje comunicacional que está mandando el gobierno es: aquí hay respaldo 100% a nuestras Fuerzas Armadas, a la policía. Los procedimientos que vamos a emprender ya no son reactivos, son activos a la hora de golpear a las estructuras de delincuencia o a estas estructuras armadas organizadas, y ciertamente la discusión legislativa tendrá que estar a la altura histórica, sobre todo hoy que tantas críticas se hizo a una asamblea constituyente, pero que necesitamos reformas inmediatas para retomar el control económico y territorial en varios de los sectores del país. No será una discusión sencilla, pero tendrá que ser bien pensada y tendrá que llegarse a consensos incluso con aquellos que hoy pudieran estar a rajatabla en contra de la propuesta gobernista, ¿no? Ahora, ¿le preocupa parte del contenido que pueda ser observado, doctor Casanelo, respecto de estas reformas al COIP? Todo es perfectible, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, una institución mencionada en las reformas, el posible allanamiento con control jurídico posterior, o como refería la doctora Carpio, la incorporación de nuevos jueces de competencia especial. Habrá que determinar si se trata de jueces que van a juzgar a aquellos implicados en este nuevo tipo penal, o también son jueces que toman jurisdicción en el uso legítimo, digamos, con delitos que pudieran estar vinculados al uso legítimo de la fuerza letal, que está siendo definida en la norma, ¿no? Porque ahí vamos a tener una discusión, por ejemplo, de la prohibición constitucional de los llamados tribunales de excepción. Incluso hay un caso planteado en la ley, que muy probablemente va a ser revisado, respecto a si el bloque de seguridad puede ordenar detenciones para una posterior colocación a disposición del juez en 24 horas. No, todo esto, sea en la Asamblea, sea a nivel de Corte Constitucional, va a tener su análisis. Lo importante, Miguel, y para que la audiencia lo tenga claro, es tampoco podemos cerrar la puerta a este tipo de discusiones sobre la base de posibles violaciones de derechos fundamentales. Tenemos que adaptarlas a la coyuntura que vivimos. Y la coyuntura que vivimos, la de más reciente data, es que 11 militares, 11 personas que salvaguardan la integridad nacional, fueron abatidos en una operación tramposa, puñalera, ¿sí?, producida por un grupo de armado organizado, ¿sí? Necesitamos estar a la altura de las circunstancias y esperemos que este proceso permita demostrar que la Asamblea, con todos sus miembros, está encaminada a discutir seguridad con altura y no con una oposición a rajatabla, pues que mañana nos cueste un proceso político más complejo y más vidas, sobre todo, Miguel. Vuelvo con la doctora Catalina Carpio. ¿Será que este proyecto de ley pueda contrarrestar las economías criminales a través de la implementación de un régimen de medidas de combate enfocado a la neutralización efectiva de los grupos armados organizados?
Sí, efectivamente, como ya nos ha dicho el doctor Nino, esta ley, en mi opinión, a pesar de que es bastante dura, porque tiene que ser una mano dura contra el crimen organizado, también tiene aspectos muy positivos y eso es importante que la población sepa, porque oyendo lo que nos dice el doctor Nino, parecería que inclusive podría darse más adelante casos de violaciones de derechos humanos, pero esta ley claramente menciona que hay una protección especial a las personas civiles, ¿no? Y justamente habla del conflicto armado. Ya aquí la ley reconoce que tenemos un conflicto armado interno. Entonces, en un conflicto armado interno debe haber ciertas excepciones al respeto de los derechos humanos, pero se menciona que a la población civil, ¿no? Inclusive aquí ya queda prohibido el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para formar parte de grupos armados. Entonces, eso es un mensaje contundente a todos estos grupos irregulares y grupos de crimen organizado, que el gobierno va a ir contra ellos, ¿no es cierto?, si es que hay este tipo de situaciones de reclutamiento de niños. Efectivamente, hay un golpe muy fuerte a la economía, a las economías criminales ilícitas. Pero también esta ley va más allá porque da una protección especial, por ejemplo, a los bienes. Aquí se enumeran los bienes que a pesar de estar en conflicto armado se va a respetar, ¿no? Y efectivamente son los de carácter civil que no constituyan objetivo militar. Va a haber una clasificación de lo que son bienes, ¿no es cierto?, de objetivo militar, y contra eso se va a atacar. Entonces, de esa manera también no solo se va a proteger a las personas, a las personas civiles, sino también al patrimonio, ¿no es cierto?, y además a entes estratégicos como, por ejemplo, los hospitales, las escuelas, ¿no?, que no pueden ser allanadas. Va a haber allanamientos, no se va a necesitar de órdenes judiciales, ¿no?, sino que van a ser los operativos y van a entrar sin avisar y sin orden judicial. Pero no van a poder allanar los que están clasificados desde el artículo 13 de este proyecto. Ahí taxativamente se menciona qué bienes tienen una protección especial, ¿no? Entonces, como son economías, como la misma ley reconoce que son economías ilícitas y que mucha gente, sobre todo gente joven, que es lo más triste, están inmersos dentro de esta economía ilícita porque no hay otra alternativa. Esta ley reconoce que van a dar también una ayuda especial a ciertos segmentos de la población para que puedan mejorar. Es decir, va a haber incentivos para la gente joven, ¿no? También estaba leyendo que va a haber incentivos tributarios para los empresarios que quieran donar dinero para la lucha interna, ¿no es cierto? Van a tener efectos directos en el impuesto a la renta. Entonces me parece muy, muy acertado lo que quieren hacer, porque la única manera de cortar este fenómeno tan cruel que tenemos actualmente es atacando la parte económica. O sea, no queda de otra. Por eso es que le da unas potestades especiales a la UAFE, ¿no es cierto? Y cada vez la UAFE se convierte en un ente mucho más poderoso, porque va a coadyuvar a poder hacer el análisis financiero que se necesita para detectar, ¿no es cierto?, cuentas de bienes y ver la trazabilidad del dinero. Sin embargo, para todo esto, ¿no?, se necesita una estructura económica también dentro de la UAFE. El gobierno, me imagino que tendrá que proveerle de bienes de tecnología,
y de fondos a la UAFE para que pueda estar a esta altura, porque como está actualmente la UAFE, inclusive hay muy pocos funcionarios dentro de la dirección que hace el análisis de las operaciones. Entonces tendrá que capacitar, me imagino que coordinarán con asistencia técnica internacional para que puedan capacitar a más personas, porque la matriz de riesgos que tiene actualmente la UAFE no contempla justamente este tipo de conflictos armados internos, ¿no? Entonces van a tener que trabajar a full los funcionarios de la UAFE para modificar esa matriz de riesgo, que es la que les ayudará a hacer el análisis financiero, que ahorita no tienen enfocado en eso. Ha habido unos cambios muy grandes desde que está el presidente Noboa aquí, porque ha declarado justamente a estos grupos criminales como terroristas. Y eso implica también, ¿no es cierto?, un cambio técnico totalmente de todos los parámetros que tenían internamente. O sea, es un trabajo muy minucioso que el gobierno va a tener que hacer en muchas áreas, que va a tener que ver fondos para poder hacer todo esto. No va a ser tan fácil. En la función judicial hay cambios con estos jueces especializados. Hay que capacitar a esos jueces. En el año 2022 yo tuve la oportunidad de ser parte de los profesionales, de los juristas que capacitamos a los actuales jueces de crimen organizado. Y ese proceso tomó alrededor de 6 meses, entre llamar a la convocatoria para los futuros jueces. Escogieron perfiles, ¿no?, con ciertos parámetros, y la mayoría eran gente muy joven, menores de 40 años, los jueces que actualmente tenemos, pero gente muy capacitada. Se les capacitó, previo a la capacitación se escogieron los perfiles de los profesionales que íbamos a capacitar a estos jueces. Eso más o menos comenzó en mayo del 2022 y ya con todo el proceso y selección terminó en diciembre del 2022. Entonces yo me imagino que ahora harán algo similar. Esto no va a ser de la noche a la mañana, pero pienso que esto hay que apoyar. Hay que apoyar porque es la única opción que tenemos. Veo que aquí hay algunos, como le digo, algunos temas de protección a la sociedad civil, porque esa, por ejemplo, es la gran crítica que le han hecho a Bukele, ¿no? Y por eso están los derechos humanos encima de Bukele, que menciona que ha habido muchas detenciones ilegales y además allá los procesos judiciales contra estos terroristas han tomado mucho tiempo. Muchos están detenidos sin una fórmula de juicio todavía. Entonces aquí lo que veo que se va a iniciar, pero para poder iniciar a ese ritmo van a tener que hacer una estructura de cambio en la función judicial, Miguel. Claro, efectivamente eso es uno de los elementos importantes que complementa las tareas de seguridad. Ahora, doctor Nino Casanello, decía la doctora Catalina Carpio, tiene que ser una ley bastante dura. A veces eso contraviene con lo que usted también decía, ¿cómo es posible que aquí se asesine con facilidad a 11 militares y haya protección de los derechos para los agresores en estos casos? ¿Cómo configurar una ley bastante dura? Quizás como se ha mencionado, también dentro del contenido de este proyecto amplio de reformas, no existe una repetición de instituciones jurídicas que ya constan en las leyes, que ya constan en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué va a pasar con la prisión preventiva, como se habla en el proyecto prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo ve usted esto, doctor Casanello? Bien, en la faceta procesal tenemos que existen algunas variables, ¿no? Primero, la creación de este delito autónomo como participación en un grupo armado, ¿sí?, organizado. La ley nos trae la definición de estos grupos armados organizados y esa definición va a tener a su vez una subdefinición reglamentaria. Ahí es donde le planteaba hace un momento, vamos a ver si esta ley distingue, como por ejemplo lo hace el vecino país de Colombia,
entre el grupo armado organizado y estructura de delincuencia organizada, o si en su defecto, dependiendo, porque ahí hay una definición en ese mismo artículo de que los actos hostiles son los que te definen como grupo armado organizado, se utiliza este criterio y varios los grupos de delincuencia organizada, sobre todo aquellos que han perpetrado ataques con características militares, con intensidad de fuerza militar, y lo hemos visto en múltiples videos que nos causan escozor a nivel nacional, ¿sí? En función de esto, pues son procesados bajo este nuevo tipo penal. La norma también trae un procedimiento expedito en el juzgamiento de este tipo de delitos en particular, y los delitos, digámoslo así, de protección de derecho internacional. Esta probablemente sea un procedimiento bastante discutido porque le va a aplicar una pena privativa de libertad a personas de entre 22 y 26 y 26 y 30 años en un periodo de juzgamiento de 15 días. Recordemos que si vamos a la lógica de nuestro Código Orgánico Integral Penal, el procedimiento directo está destinado, que es algo lo más similar que tenemos, a delitos cuya pena privativa de libertad es inferior a 5 años, porque precisamente reduce, digámoslo así, la intensidad del procesamiento por el riesgo de la pena. Esa sin duda va a ser una discusión al interno de la Asamblea, pero y en la Corte Constitucional eventualmente un control de constitucionalidad. Pero tenemos que tener algo claro. Si bien podemos querer modificar este estándar, porque nos damos cuenta que lo que quiere el gobierno es procesar rápido, o sea, someter en operaciones militares a aquellos vestidos militares que de alguna manera respondan al fuego de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y procesar penalmente rápido a quienes consideren que son miembros. Luego genera este régimen de indultos al que regresamos, que usted planteaba, que le permite de alguna manera al presidente ponderar si es que la población carcelaria no se va a incrementar sustancialmente a partir de estos procesamientos más rápidos, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo? Porque eso también supone una carga económica al Estado. Lo cierto es, Miguel, que luego del debate que genera esta ley, tenemos que lograr un consenso, incluso con los que hoy se denominan bancadas de oposición, para entender la necesidad de modificar el ordenamiento y enfrentar este nuevo nivel de amenaza. 11 militares muertos, Miguel, es una afrenta contra la soberanía nacional y contra la seguridad de todos los ciudadanos en el país. ¿Sí? Si bien puede ser perfectible, si bien podemos modificar las condiciones en las que se someten a un régimen especial, tenemos que tener esta discusión y tenemos que tenerla con urgencia. Suscribo lo que dice la doctora Carpio, de que el presidente por lo menos trae de frente la necesidad de estructurar un ordenamiento jurídico en la coyuntura que vivimos, plantea el problema que supone la economía criminal y por momentos, sin perjuicio de las normas de fortalecimiento de la UAF, los incentivos por los que el presidente puede reactivar zonas afectadas por la delincuencia, por momentos, digamos, decimos, bueno, pero esta parece más una norma en el contexto del derecho internacional humanitario, más que una norma financiera. Está claramente vinculado en el objetivo y lo dice. Si yo rompo la hegemonía territorial que estos grupos están generando en ciertas provincias, donde incluso cobran vacunas por la circulación de las personas, rompo también sus economías criminales. Y aquí hay que tener en cuenta un tema fuera de lo jurídico, Miguel. Nuestra dinámica criminal ha cambiado hacia la minería ilegal porque hay cambios también en los patrones de consumo de drogas en el mundo, habiendo sido esta la actividad tradicional de nuestra delincuencia organizada y de nuestros grupos armados organizados. Hoy por hoy, Estados Unidos consume cada día menos cocaína, consume mucho más fentanilo. La discusión de los grandes cárteles mexicanos, por ejemplo, en la frontera está sobre si se produce en México o se produce en Estados Unidos el fentanilo. Se paga con droga, es decir, con cocaína, en países como el nuestro. Hemos tenido que redirigir estas exportaciones hacia países de la región como Brasil. Los hemos tenido que enviar en otras ocasiones a un mercado europeo que incluso ya se empieza a discutir si sintetiza o no a veces en puertos europeos. Y claro, en esta dinámica, varias de estas estructuras han necesitado cambiar y hemos visto el incremento de giro, digámoslo así, de actividad ilícita, hemos visto el incremento en extorsiones, hemos visto el incremento en secuestros, hemos visto el incremento en tráfico de armas, en minería ilegal, y ciertamente este es un tipo de amenaza distinta, porque el tráfico de drogas se centra principalmente en el control de puertos y en una que otra ocasión en la distribución de los territorios. Pero si tenemos esta, digamos, presentación de portafolio de actividades ilícitas, para usar un término empresarial, ¿sí? El incremento en la violencia que hemos vivido es de una u otra manera correlativo y para eso el enfoque en seguridad se ha cambiado.
Lo de los 11 militares en particular nos muestra que el conflicto, si sigue escalando, va a generar lazos entre la delincuencia y los grupos armados organizados que eventualmente serán irreversibles. Yo creería que en paralelo y en los próximos días, pues, y será sujeto a un futuro análisis, el presidente también enviará las reformas necesarias para mitigar económicamente la capacidad operativa de estas organizaciones a través, por ejemplo, creo que es algo que clamamos todos los que estamos alrededor del derecho penal económico y particularmente del derecho penal enfocado en seguridad del Estado, medidas cautelares para que la UAFE además pueda inmovilizar los activos de las organizaciones delictivas. En esta ocasión, por lo menos de la revisión que hice de la ley, no lo ha incluido. Entendería yo que esto vendrá en un paquete más completo de reformas a la ley de lavado de activos. Por lo pronto, como bien lo señalaba la doctora Carpio, lo que hacen es fortalecer su capacidad de integración interinstitucional para generar una suerte de contrainteligencia financiera contra estos grupos. La realidad es que, con lo perfectible que pueda ser este proyecto de ley, Miguel, es una discusión que tiene que abordar la Asamblea y lo tiene que hacer cuanto antes. Doctor Casanelo, si usted ha reiterado el tema de la violencia evidenciada, por ejemplo, en el asesinato de los 11 militares, por un lado, es viable endurecer, aun cuando a veces se critica y se dice eso es populismo penal, endurecer una ley más dura frente a la realidad. Del otro lado se anteponen los derechos. Es una constitución de derechos, se puede seguir amparando con el paraguas de los derechos a quienes cometen esta violencia inusitada en el Ecuador, no solo la muerte de militares, sino muerte de menores, etcétera. Se puede configurar unas reformas que afronten la violencia que desde el un lado actúan y desde el otro lado bloquear al Estado ecuatoriano para, al amparo de los derechos, siga una debilidad en el enfrentamiento del conflicto armado interno. Yo creo que este debate legislativo, estimado Miguel, también lo genera la presidencia con este proyecto de ley, justamente para traer de nuevo la discusión sobre una posible reforma constitucional. Y aquí quiero ser muy claro, no significa que el Ecuador va a ir a denunciar convenciones a las que está suscrito, va a desconocer el régimen de derechos humanos. No, simplemente está adecuando su ordenamiento, ¿sí?, a una situación que históricamente no había enfrentado, pero que hoy le toca mitigar. Tenemos ya hojas de rutas marcadas en Colombia, ¿sí? De ahí podemos encontrar, le digo, en lo que se conoce como el derecho operacional, que es básicamente lo que está regulando este proyecto de ley, algunas directrices importantes sobre cómo gestionar las dinámicas contra grupos armados organizados y contra grupos de delincuencia organizada. Pero de esta discusión tiene que salir una gran reflexión. Nuestra Constitución, construida para un momento histórico, económico y de seguridad distinta, está a la altura del desafío que plantean las modernas dinámicas de los grupos armados internos, de la delincuencia organizada, del terrorismo, de las actividades ilegales transnacionales. Si demuestra nuestra Asamblea la capacidad de llegar a consensos y darle el respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta lucha, en un marco estrictamente regido por nuestros actuales principios constitucionales, habremos superado esa prueba. De lo contrario, el debate, si es que termina en el infantilismo de archivar a rajatabla todo el proyecto o no discutirlo con la profundidad que amerita, en lo que va a devenir eventualmente es en la necesidad de reafirmarle a las personas que necesitamos ir a discutir nuestro régimen constitucional, donde sin desconocer convenciones en materia de derechos humanos, sí reenfoquemos la violencia, porque se lo digo claramente, lo que busca el gobierno es pasar de una posición reactiva a una posición activa, ¿sí? En lugar de lamentarnos la muerte de 11 efectivos de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, lo que quiere el gobierno es trasladarnos comunicacionalmente la neutralización de posibles agentes de grupos armados organizados, la neutralización de objetivos de valor militar y retomar el control de todo nuestro espacio territorial. Y fíjese usted que no solo es a nivel de frontera, no solo es a nivel del oriente. Estamos hablando de retomar el control, como lo dice considerando el proyecto de ley, en provincias que tradicionalmente han estado integradas a la cadena logística agrícola, de suplemento de alimentos, digamos,
industrial, como lo son las provincias de Los Ríos, de Esmeraldas, nuestra propia provincia del Guayas, cuyo cantón más industrial está tomado por la delincuencia organizada, me refiero al Cantón Durán. Entonces, o todos participamos de esta discusión, ¿sí?, con los límites necesarios que se requieran, con los ajustes a la ley, o en su defecto, el problema será que nos lamentaremos de lo mismo. Y claro, insisto, esto tiene que venir de la mano de otros proyectos de reforma para implementar herramientas para las unidades de inteligencia financiera. Nuestra unidad de inteligencia financiera en la lucha contra la delincuencia organizada financiera, las medidas vetadas de la denominada ley antipillos. Y claro que sí, a pesar de que lo ha dicho la doctora Carpio y mucho de esto se ve en la ley, políticas públicas de reactivación económica, ¿no? Necesitamos ir paralelamente que descriminalizamos o desarmamos los sectores tomados por grupos armados organizados, tenemos que proveerle a la ciudadanía los mecanismos para integrarse económicamente y también pues para de una u otra manera crecer o construir desde la legalidad. Doctora Catalina Carpio, en este proyecto también se habla dentro del ámbito económico de los bienes, la protección de los bienes en posesión, uso o goce de los grupos armados organizados y vinculados a las economías criminales y el régimen de medidas específicas que quiere adoptar el gobierno precisamente para golpear a estas economías criminales. ¿Cómo ve usted? Me parece bastante interesante, pero aquí tengo una observación porque, bueno, esto es un proyecto de ley, tal vez ya justamente los asambleístas tomen en cuenta las observaciones que pedirán a muchos organismos y expertos, pero aquí no hacen mención a la extinción de dominio. Sí, y bueno, las reformas que se han hecho a la ley de extinción de dominio han procurado que sea un procedimiento mucho más expedito. ¿Ya? Sin embargo, con esta nueva reforma tendrán que inclusive, por eso es que le están dotando a la UAFE de más capacidades, de más capacidad para análisis, porque van a necesitar resultados mucho más rápidos y eficientes para poder entrar dentro del juzgamiento, aclarando que la extinción de dominio no es un proceso penal y puede ir paralelo, ¿no es cierto?, al juzgamiento que hagan a todos estos delincuentes, estos criminales, que sería más bien la palabra más exacta. O sea, es un cambio de estructural muy, pero muy grande que va a haber en el Estado, porque inclusive con la velocidad que van a procesar, ¿no es cierto?, a los involucrados, que ese es también el mensaje que está mandando el gobierno a todos estos criminales, ¿no es cierto?, que no se les van a escapar, o sea, van a caer tarde o temprano, eso les está diciendo. Van a tener que inclusive realizar reformas físicas, estructurales a nivel de las cárceles del Ecuador, porque van a empezar a detener, no se necesita ya orden de allanamiento, orden judicial para un allanamiento, van a empezar a detener a la gente que esté involucrada con mucha más rapidez. ¿Y dónde van a meter a esas personas, no? Entonces, yo me imagino que justamente el gobierno solo les metan a estas personas, ¿no? Justamente la selección que ha hecho el presidente Bukele, ¿no? Y que yo personalmente estoy de acuerdo, porque seleccionaron y hay presos que sí tienen rehabilitación y a esos les han puesto a trabajar y hay algunas fábricas, ¿no es cierto? Es un tema de economía circular. Se utiliza esa mano de obra de los presos y producen bienes, ¿no es cierto?, que consumen las mismas entidades del Estado. Pero en otra cárcel, ¿no es cierto?, el Secoto, creo que se llama, donde están ya todos estos pandilleros y criminales que han matado 30, 20, 40, 50 personas y que realmente es difícil que tengan una rehabilitación. Porque si salen nuevamente... Vuelven a delinquir. Ahora, vuelven a delinquir. Claro, en el caso de extinción de dominio, que usted es experta en eso, ¿por qué pocos casos se concretan finalmente en el Ecuador, si uno compara con Colombia y Perú, para dar dos ejemplos?
Ya, es muy interesante esa pregunta. Justamente ahora yo estoy haciendo una maestría en Derecho Penal y mi tesis es sobre la extinción de dominio, y quien me está dirigiendo la tesis es la fiscal coordinadora de extinción de dominio. Y con ella conversaba justamente de esto. Son apenas 2 fiscales de extinción de dominio a nivel nacional, ya, y está aquí en Quito. Y justamente tienen ya algunos casos, no hay muchos casos, sí hay los jueces, porque los jueces de crimen organizado también son jueces de extinción de dominio. Pero justamente estos procesos toman tiempo porque hay que hacer la investigación de dónde están los bienes, ¿no? Y muchos de los bienes ya están en los procesos penales, porque nuestra normativa permite el comiso de los bienes como una forma también de castigo, de sanción. Entonces no se pueden extinguir esos bienes porque ya están dentro del proceso penal. Pero a los fiscales les toca identificar otros bienes, ¿no es cierto? Y muchas veces los bienes están a nombre de terceros, ¿no? Si bien es cierto, con las reformas legales que se han hecho, ya no se necesita la prejudicialidad o las sentencias firmes, ¿no es cierto?, para que puedan perseguir esos bienes, porque hay que aclarar que la extinción de dominio no persigue, no sanciona a personas, sino es netamente patrimonial, va contra los bienes del patrimonio de las personas. Entonces, eso es un poquito complicado ubicar los bienes. Y no está la fiscalía dotada de toda la tecnología que necesitan eso. Para la trazabilidad necesitan inteligencia artificial, necesitan muchas cosas. Entonces no es tan simple. Sin embargo, me atrevería a decir que con estas reformas que están aquí, el gobierno va a tener que articular, ¿no es cierto?, a todos los entes estatales que entran dentro de esta lucha, ¿no es cierto? Y va a tener que ver fondos, ¿no es cierto?, para dotar de tecnología, de personal. Imagínense si solo hay 2 fiscales de extinción de dominio. Claro, con esto probablemente se va a acelerar. Va a haber más casos, va a estar más gente. Claro. Doctor Nino Casanero, para concluir por ahora, ¿qué expectativa ve este proyecto de ley para desarticular a la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, a sabiendas de que aquí hay una constitución que de alguna manera, y de eso ha dado ejemplo la Corte Constitucional, a veces sesgadamente, de amparar a rajatabla los derechos, cuando del otro lado no hay derechos sino para asesinar a militares, policías o a gente inocente? Precisamente este es un proyecto de ley con el que se trata de transparentar las diferencias entre el contexto de una posible violación de derechos humanos y lo que se puede generar en un conflicto armado no internacional. Sí, en tal sentido, la Corte Constitucional tiene que evaluar que lo que está haciendo el gobierno en el fondo es diciéndole: necesito más contundencia en este escenario y no va a haber derechos que salvaguardar si pierdo el control de la seguridad bajo esta dinámica. ¿Esto significa que el proyecto tiene que ser aprobado tal y como ha sido enviado? No, porque precisamente de eso se trata, que es un proyecto legislativo, una propuesta legislativa económica urgente. Se le pone a consideración a la Asamblea para que pueda modificarlo y para que lo pueda adecuar al ordenamiento constitucional. Y luego será puesto a consideración de la Corte Constitucional. De la discusión, tenemos que salir con un régimen aplicable, porque el problema, y se lo digo, estimado Miguel, y a la audiencia, el problema de no estar a la altura institucional para poder mitigar la violencia que generan los grupos armados organizados o la delincuencia organizada, el costo será perder aún más la confianza en nuestras instituciones y un Estado altamente violento. Tenemos que desproveernos de visiones de alguna manera idealizadas del derecho y traerlo a la realidad de mayo del 2025, de junio del 2025, que es una realidad donde el Estado tiene que mostrar su poder. Siempre cito, y con esto concluyo, las palabras que alguna vez mencionaba el gobernador, el
embajador Davoli de Italia, actualmente en la misión italiana, ¿no? La principal ventaja del Estado de Derecho es que goza de la legitimidad y de la legalidad para luchar contra las estructuras de delincuencia organizada, las estructuras armadas organizadas. Esa ventaja, este es un primer paso para implementarla. Generar el régimen legal, controlar las circunstancias y cortar los tentáculos de los que están en contra del Estado constitucional de derechos. Bien, muchas gracias por el aporte a la doctora Catalina Carpio, experta en lavado de activos, y el doctor Nino Casanelo, catedrático y penalista, para hablar sobre este nuevo proyecto urgente en materia económica remitido este sábado por el presidente para desarticular a la economía criminal en el Ecuador. Muchas gracias, Catalina y Nino. Gracias. Un buen día a los dos. Saludos, doctora Carpio, un saludo a la audiencia y a usted, Miguel, en Democracia TV. Muchas gracias. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos para hablar sobre los temas económicos y las prioridades con la administración del presidente Noboa, que se posesionará este 24 de mayo. Continuará en el poder el presidente Daniel Noboa Así. Invitado el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Desde